La sala de cuidados paliativos y oncología fue mi mundo durante 18 largos y pesados años. Mi nombre es Marcia, y esta rutina tiene un peso en el alma que quien no vive esta realidad jamás lo entenderá. En serio. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. 18 años de ver el lado más crudo, vulnerable y, paradójicamente, más humano de las personas que están a punto de partir, y eso nos envicia en una empatía que es, al mismo tiempo, nuestra mayor fortaleza y nuestra mayor fragilidad. En la época de este relato, hace unos 5 años, pero la sensación en la boca del estómago todavía está fresca, yo vivía en la rutina de quien respira a medias, doblando turnos, intentando mantener una sonrisa en el rostro para quienes solo tenían días contados y filtrando el olor a hospital, que para mí siempre fue una mezcla de lejía con la tristeza más profunda. Mi vida estaba totalmente dedicada a intentar dar dignidad y un poco de paz a quien estaba al final del camino, y yo me enorgullecía de esa sensibilidad que era, en realidad, mi única armadura. Pero esa mañana específica, cuando entré al turno, sentí un presagio, una certeza incómoda de que esa armadura sería puesta a prueba hasta el límite de mi resistencia y moral. La tensión en el aire, que ya era algo palpable y denso por el propio ambiente de enfermedades graves, había adquirido un nuevo y venenoso ingrediente desde que la doctora Lucia llegó a nuestro sector. Ella era, en esencia, lo opuesto exacto de todo lo que representa lo paliativo, una fuerza centrífuga de frialdad en un lugar que necesitaba calor. Joven, quizás rondando los 30 y pico, usaba gafas de montura fina que parecían cortar la luz ambiental, y su bata siempre estaba almidonada e inmaculada, de una manera que la hacía parecer una estatua fría de mármol blanco, esculpida en pura arrogancia académica. Yo la llamé mentalmente la reina del hielo estadístico, porque parecía habitar en una burbuja donde la humanidad no podía respirar. Ella no veía pacientes, solo veía números, gráficos de supervivencia y fríos pronósticos. Lo peor de todo era la forma en que usaba lo que llamaba realismo para destruir la última chispa de esperanza que nosotras, la gente de enfermería, intentábamos encender. Los murmullos por los pasillos, cuando ella pasaba, eran de miedo, nunca de respeto, porque todo el mundo sabía que, cuando ella entraba en la habitación, la vida, emocionalmente hablando, salía por la puerta trasera. Ese día, sentí un escalofrío diferente, más denso. Sabía que haría su visita al señor Benicio, un alma de Dios, y mi estómago se revolvió inmediatamente, presintiendo que su crueldad alcanzaría un nuevo e insoportable pico. El señor Benicio, para quien no sabe lo que es un alma gentil en estado puro, era la personificación de la resiliencia cansada. Tenía 70 y tantos años, un cáncer agresivo que ya no respondía a nada, pero sus ojos, grandes y de un marrón miel, que parecía cargar la luz del sol, todavía tenían la capacidad de confortarnos. Le encantaba llamarme la muchacha de las manos suaves, y tenía la extraña costumbre de tararear viejas canciones italianas, incluso cuando sentía dolor, un suave murmullo que parecía intentar ahogar la tristeza de la habitación. Esa mañana, estaba más débil, pero lo primero que me preguntó, con la voz rasposa, fue si me había comido mi pan de queso en el desayuno. Era ese tipo de detalle, esa preocupación genuina, por mi hambre, lo que hacía que mi trabajo valiera la pena, y lo que hacía que la crueldad inminente de la doctora Lucia fuera 10 veces peor. Lo acomodé mejor en la cama, cambié la vía del suero e intenté sonreír un poco más fuerte, como quien intenta crear una barrera de protección invisible a su alrededor, sabiendo que la reina del hielo ya estaba en camino. Estaba terminando de rellenar la ficha de hidratación cuando su fría sombra cubrió la puerta. La doctora Lucia no llamaba a la puerta. Simplemente entraba, como una invasión silenciosa. La primera cosa que noté fue el olor a perfume caro, algo floral, pero extremadamente artificial, que reñía con el olor a alcohol del hospital. No me miró. Apenas miró al señor Benicio,
que intentó mover la mano en un saludo. Su frialdad era una cosa física. Tomó su tablilla y comenzó a hojear las páginas con una prisa irritante, negando con la cabeza como si estuviera evaluando un proyecto fallido. Entonces llegó la voz, monótona, sin la menor inflexión de empatía, un ruido seco en el silencio de la habitación. Señor Benicio, necesitamos hablar sobre los próximos pasos. Honestamente, la quimioterapia no ha estado funcionando durante meses. El realismo, si es que me entiende, ya no permite falsas esperanzas. Sentí que mi cuerpo se tensaba. Aquello no era comunicación, era demolición. Él se encogió ligeramente, como una tortuga intentando retraer la cabeza dentro de su caparazón. Vi la luz en sus ojos de miel vacilar. Lucia no estaba allí para consolar, sino para acelerar la rendición. Y su objetivo siempre era nuestra mayor herramienta de humanización, la esperanza. Ella continuó, apoyando el peso de su cuerpo en el borde de la cama. Una intimidación sutil, pero perfectamente calculada. Señor Benicio, lo que estamos haciendo ahora es solo posponer lo inevitable. Usted ha estado firmando el consentimiento para tratamientos que, estadísticamente, ya han demostrado ser ineficaces en su caso. Solo está prolongando el sufrimiento. Sugiero fuertemente que reevaluemos el código. El código era el no reanimar, DNR, por sus siglas en inglés. En la práctica, estaba presionando a un paciente fragilizado a firmar su propia sentencia de no intervención, y lo peor, sin que la familia estuviera presente para dar apoyo o cuestionar la presión psicológica. Lo que me heló la sangre no fue la palabra, sino su tono al pronunciar código, como si fuera una nota burocrática, y no una decisión de vida o muerte que exige el máximo de sensibilidad. El señor Benicio cerró los ojos. Cuando los abrió, su voz era un susurro ronco, casi inaudible, pero cargado de dignidad. Doctora, lo sé que es difícil, pero solo quería pasar una Navidad más viendo la nieve caer por la ventana. Sé que es pedir mucho, pero... Ella lo cortó, con una rudeza que sonó como cristal rompiéndose. La nieve, señor Benicio, es un lujo que su pronóstico no prevé. Seamos prácticos. Si ocurre un paro cardíaco esta noche, el equipo tendrá que intervenir de forma agresiva, lo que solo le causará más dolor. Piense en la economía del sufrimiento. Esta frase, economía del sufrimiento, esa es la parte que nunca se me ha borrado de la cabeza. No era solo la frialdad, era la crueldad envuelta en pseudo-racionalidad, lo que me hizo sentir un escalofrío en medio de la cálida mañana de verano. Mi sangre hirvió, pero soy técnica de enfermería, y no puedo confrontar a una oncóloga directamente, y menos a una que tenía las espaldas tan bien cubiertas con la administración del hospital por causa de sus artículos académicos. Fui forzada a mantener la expresión neutra, pero mi mano apretaba el lateral de la tablilla con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, doliendo de rabia contenida y de impotencia. Lucia tenía una forma de sonreír, un leve levantar de la comisura de la boca, que era casi un escarnio, como si se estuviera deleitando al usar su posición de poder para minar la moral de quien estaba muriendo. Colocó el bolígrafo en la mano temblorosa del señor Benicio, casi forzando, y dijo, con esa voz que parecía un bisturí afilado: «Es solo un procedimiento de rutina, señor Benicio. Garantiza que su tránsito sea limpio y sin esfuerzos innecesarios. Firme aquí, por favor». El paciente miraba el bolígrafo como si fuera un objeto incandescente, y sentí una desesperación líquida recorriendo mi espina dorsal. Salí de la habitación para buscar una sábana limpia, una excusa barata para intentar airear la cabeza y procesar la escena, pero en realidad estaba huyendo de aquella sala de tortura psicológica. En el pasillo, el pensamiento martilleaba: no puedo permitir que esto suceda. ¿Cuántas veces la reina del hielo ya había hecho esto? Usando la vulnerabilidad, el miedo al dolor y la autoridad de la bata para coaccionar a pacientes terminales a rendirse, facilitando la fría logística de su alta hospitalaria o, peor, la muerte sin intento de reanimación. La Marcia de 18 años de experiencia no
Podía asistir a esto callada, pero la Marcia profesional sabía que una denuncia sin prueba sería vista como envidia de subalterna y destruiría mi carrera. Mi mente corrió al cajón de mi taquilla. Allí estaba, mi salvavidas de audio, una mini grabadora digital que usaba en las conferencias y que era del tamaño de un pendrive, completamente camuflable. En ese momento, decidí que la ética silenciosa de mi profesión sería quebrantada, pero por una causa mucho, mucho mayor que cualquier regla. Volví a la sala de descanso de los técnicos, donde la taquilla metálica olía a café viejo y desinfectante. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyar el cuerpo en la puerta mientras abría el candado. Tomé la grabadora. Era un modelo antiguo, gris plomo, que parecía uno de esos pendrives robustos, y la lucecita de grabación era tan discreta que solo se encendía en ambientes casi oscuros. El desafío ahora era dónde colocarla sin que la doctora Lucia, con sus ojos de lince para cualquier cosa, fuera de lugar, se diera cuenta. Regresé al puesto de enfermería y lo vi. Un portalápices alto, de acrílico opaco, donde el médico residente siempre dejaba un montón de bolígrafos aleatorios, bolígrafos de publicidad y marcadores. Era el lugar perfecto. Con la naturalidad de quien arregla la mesa de trabajo, metí la grabadora en la base del portalápices. Encajó perfectamente en el fondo, bajo el peso de unos 5 bolígrafos azules de punta gruesa, y quedó totalmente camuflada. Mi corazón latía en mi pecho como un tambor, pero había una extraña calma en medio del caos, la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Respiré hondo, me giré hacia el ordenador y con una voz que apenas era mía, llamé a Lucia por el busca, informando que la familia de doña Elsa, en la habitación 308, había llegado. Yo sabía que ella no perdería la oportunidad de hacer una de sus intervenciones realistas, también con la pobre señora, y yo necesitaba más que la prueba de un solo abuso. Necesitaba un patrón de crueldad. Mientras Lucia se dirigía a la habitación 308, con ese andar rápido y decidido de quien está cumpliendo un deber penoso, pero necesario, un aire de heroína trágica de la estadística, yo me posicioné en la barra del puesto. Mi visión estaba fija en aquel portalápices, un artefacto inofensivo que ahora era una bomba de relojería ética. Tecleaba informes, fingiendo total concentración en el monitor, pero cada nervio de mi cuerpo estaba en alerta. Por primera vez en años, el olor a mimos hospital no me molestaba. Lo que me sofocaba era el silencio que venía de las habitaciones que Lucia visitaba. Un silencio que parecía absorber la vida y la esperanza. Pasaron unos 20 minutos que parecieron 2 horas. El residente, el doctor Renato, un muchacho dulce y completamente asustado con la doctora, se acercó al puesto para chequear la evolución de un paciente. Él, sin querer, tropezó con el portalápices y uno de los bolígrafos rodó al suelo, haciendo un ruido sordo. Mi corazón dio un salto y tuve la clara sensación de que la grabadora caería y revelaría toda mi jugada. Actué por puro instinto. Me incliné bruscamente. Recogí el bolígrafo con una rapidez que no cuadraba con mi cuerpo cansado, y mientras lo hacía, di un sutil empujón al portalápices, garantizando que el dispositivo dentro no se moviera. Renato me miró extrañado, con una ceja arqueada, y yo solo balbuceé que estaba tensa por un caso delicado. Era el primer paso en falso, y sentí un nudo de miedo apretarse en mi garganta. Me convencí de que necesitaba más que simples audios de consulta. Necesitaba algo que revelara su intención sádica. Lucia tenía la pésima costumbre de usar una sala de reuniones pequeña, casi un depósito, para conversaciones privadas y sinceras, con pacientes que consideraba excesivamente optimistas. Esta sala quedaba justo al final del pasillo. Tenía una acústica horrible, y allí se sentía a gusto para soltar las frases más crueles, sin testigos de enfermería cerca. Necesitaba mover la prueba allí. Con la ayuda del destino, el doctor Renato me pidió que hiciera una cura compleja que estaba justo en dirección a aquella sala, lo que me dio el pretexto perfecto para circular por el sector sin levantar sospechas.
Cuando pasé por la sala de reuniones, la puerta estaba ligeramente entreabierta, y vi a la doctora Lucia y a la señora Helena, una paciente que habíamos transferido hace poco tiempo y que estaba radiante de optimismo, sentadas a la mesa. La señora Helena tenía un pañuelo de seda azul royal en la cabeza, y su voz era sorprendentemente jovial, hablando sobre los planes de ver a su nieto graduarse. Percibí que la grabadora en el portalápices no captaría la conversación desde allí, así que tuve que improvisar. Corrí hasta el puesto, cogí un vaso de papel del bebedero y fingí ir a beber agua. Al regresar, con el vaso vacío, me las arreglé para olvidar el vaso sobre un pequeño estante de libros a unos 2 metros de la puerta de la sala de reuniones. Dentro del vaso, camuflado por el fondo blanco, estaba la grabadora, que había recuperado del portalápices con un movimiento rápido y ensayado. El miedo a ser pillada era electrizante, pero la imagen de la arrogancia de la doctora Lucia hablando sobre economía del sufrimiento me dio el coraje de un león. Cuando finalmente conseguí alejarme de aquella zona, la adrenalina comenzó a bajar, dando lugar a una sensación de náusea. Me sentía una criminal, una espía en mi propio lugar de trabajo, pero la culpa era superada por la certeza de que estaba luchando por aquellos que no tenían más voz o energía para luchar. La señora Helena era la prueba de que la doctora Lucia no se limitaba a pacientes en estado terminal avanzado. Atacaba la esperanza en cualquier etapa, como un virus de la incredulidad, lo que era doblemente cruel en la oncología. Tuve que forzarme a enfocarme en mis tareas, administrar medicaciones, chequear signos vitales, pero mis oídos estaban sintonizados en dirección a aquella sala de reuniones, esperando oír el sonido de la puerta abriéndose, la señal de que Lucia había terminado su trabajo destructivo. Mientras preparaba una medicación intravenosa, noté un detalle fuera de lo común. Lucia tenía la costumbre de usar un broche raro en el lado izquierdo de la bata, un alfiler de solapa con la figura de un búho plateado, con ojos de piedra ónix que parecían reflejar su frialdad. Era el único detalle no académico en su look, y yo lo encontraba bizarro. En ese momento, mientras luchaba para mantener la mano firme para aplicar la inyección, vi a la doctora Lucia salir de la sala de reuniones. No parecía apurada, y la sonrisa de la comisura de la boca estaba allí, más pronunciada de lo normal, exhalando satisfacción. La señora Helena salió justo después, y el cambio en ella era chocante. El brillo de los ojos de antes había sido sustituido por una niebla grisácea. El pañuelo azul royal parecía haber perdido el color, y los hombros estaban curvados, como si estuviera cargando un peso invisible. Lucia había hecho su estrago. Los segundos siguientes fueron los más tensos. Necesitaba recuperar la grabadora antes de que alguien, especialmente Lucia, notara aquel vaso de papel fuera de lugar. Ella se dirigió al puesto de enfermería y comenzó a hacer anotaciones en la tablilla con una caligrafía angular y agresiva, justo al lado de donde yo estaba. Aproveché el momento en que ella se inclinó para chequear un examen en el monitor y di la excusa de que necesitaba buscar un libro de referencia en el estante al lado de la sala de reuniones. Mi corazón estaba galopando, la boca seca, caminaba despacio, pero con una determinación fría. Llegué al estante, cogí el libro más cercano, un manual antiguo de protocolos, y con la mano izquierda palpé el vaso de papel que estaba allí. Recuperé la grabadora, que todavía estaba con la lucecita roja encendida, casi imperceptible. La grabación había durado un buen tiempo. El dispositivo estaba caliente al tacto, lo que, para mí, era la prueba física de que había cumplido su deber. Lo metí rápidamente en el bolsillo lateral de mi uniforme, por debajo de la bata. Al regresar al puesto, Lucia me lanzó una mirada rápida, de arriba a abajo, un escaneo profesional que me hizo sentir desnuda, como si pudiera ver el peso de mi traición bajo el tejido azul. Apenas murmuró, fría, sin levantar los ojos del papel. Marcia, avise al residente que el señor Benicio necesita una opinión neurológica urgente sobre la evolución del cuadro, y prepare la documentación para que firme el DNR lo antes posible.
Esa insistencia suya, justo después de destruir a la señora Helena, parecía una provocación directa. Esa noche prometía ser larga. Mi misión ahora era garantizar que el señor Benicio no cediera a su presión final. El turno se convirtió en una especie de juego de ajedrez silencioso. La doctora Lucia intentaba aislar al paciente, haciendo visitas rápidas e insistentes, mientras yo usaba cada oportunidad de chequeo de signos vitales y administración de confort para reforzar la presencia humana. Me acuerdo de haberme sentado a su lado, bajo la luz tenue de la noche, y haberle hablado sobre la nieve, sobre lo suave y silenciosa que era, y sobre cómo la esperanza era la única cosa que nadie podía afirmar, a menos que quisiera. No podía decir nada sobre la médica, claro, pero podía reforzar su fuerza interior. Y el señor Benicio me agarró la mano, agradeciéndome con los ojos, un agradecimiento que valía más que 1000 diplomas. El turno de noche siempre era más solitario, la hora en que los miedos y las incertidumbres de los pacientes se amplificaban en el silencio del hospital. Aproveché el hiato entre las rondas para ir al vestuario y finalmente escuchar lo que la grabadora había capturado. Con la puerta cerrada con llave, el silencio era profundo, y el sonido de la voz de Lucia, fría y amplificada, resonó en el pequeño espacio. El contraste entre su voz monótona y la alegría inicial de la señora Helena era brutal. Lucia había desmantelado metódicamente el optimismo de la paciente, describiendo el avance de la enfermedad con detalles gráficos e innecesarios, usando términos técnicos aterradores. Y, al final, su frase firma, cargada de veneno intelectual. No confunda fe con ilusión óptica, señora Helena. La estadística no tiene sentimientos. Piense racionalmente sobre su desenlace. Y entonces vino el extracto más chocante, el que yo sabía que haría que cualquier comité de ética se congelara. Era el audio de la conversación en la habitación del señor Benicio. Oí su respiración pesada, el ruido del bolígrafo siendo empujado, y entonces, la voz de la doctora Lucia, ligeramente más baja, más conspiratoria, lo que indicaba que pensaba estar hablando solo para el paciente. Seamos claros, señor Benicio. Mantener el código completo cuesta recursos y tiempo del equipo que podrían ser dedicados a casos viables. Su familia agradecería la eficiencia. La Navidad no es una meta clínica, es un espejismo. No haga que el equipo desperdicie un esfuerzo inútil. La palabra desperdicio, usada para hablar sobre una vida humana, me dio un escalofrío que comenzó en la nuca y bajó por la espina dorsal. Era la crueldad clínica destilada en su forma más pura y calculadora, y yo tenía la prueba material. Recuperada del shock, guardé la grabadora con la sensación de tener un explosivo en las manos. Sabía que Lucia no había visto en mí una amenaza. Yo era solo la técnica de enfermería sensible, la Marcia de 1900, las manos suaves. Su arrogancia era tan monumental que le impedía ver a cualquiera por debajo de su nivel académico como capaz de desafiarla. Esa ceguera, esa certeza de impunidad basada en la jerarquía, era mi mayor baza. Salí del vestuario y volví al puesto, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una fuerza interior renovada. A partir de ese momento, cada gesto mío en el sector no era solo cuidado, era la preparación de un contraataque silencioso y ético contra la tiranía de la frialdad. El reloj del puesto de enfermería marcaba las 3:30 de la mañana, ese punto muerto del turno nocturno en que la fatiga golpea más fuerte y la vigilancia es crucial. Necesitaba garantizar la seguridad de las pruebas. Mi miedo no era solo ser descubierta, sino que Lucia, con su red de contactos, consiguiera de alguna forma anular la validez del audio o incriminarme por violación de privacidad. Decidí que no podía esperar a la mañana. El riesgo de que el señor Benicio fuera coaccionado antes de que la familia llegara era altísimo. Miré a la doctora Lucia, que estaba echando una cabezada en la sala de médicos, pareciendo todavía más gélida bajo la luz azulada del monitor de guardia. Tenía que actuar pronto, mientras estaba fuera de combate. Me acordé de mi plan, el comité de ética del hospital.
Había un sobre lacrado, de color crema, que estaba guardado en una caja de metal en el archivo del puesto, reservado para comunicaciones confidenciales y denuncias anónimas de mala praxis. Cogí mi móvil y, actuando con la máxima discreción, usé el Bluetooth para transferir los 2 archivos de audio de la grabadora, que todavía estaba en mi bolsillo, a mi teléfono, nombrándolos como CP Benicio y CP Elena, cuidados paliativos. El proceso fue lento, una agonía de bytes y miedo. Después, inserté la grabadora en el sobre lacrado, junto con una breve nota manuscrita. Pruebas de coerción y abuso emocional sistemático contra pacientes en cuidados paliativos. Solicito análisis. Urgente del lenguaje sobre economía del sufrimiento y desperdicio de esfuerzo. Firma. Marcia, técnica de enfermería, 18 años. La sensación de estar escribiendo mi propio destino profesional era abrumadora. Coloqué el sobre de color crema de vuelta en la caja de metal, escondido bajo una pila de formularios antiguos, con la esperanza de que solo fuera encontrado cuando el comité de ética hiciera su recogida de rutina al día siguiente. Volví al puesto, y la tensión era tanta que sentí que mi cuerpo dolía. Pensé en cómo la doctora Lucia confiaba ciegamente en la jerarquía, en el peso de su diploma, para silenciar cualquier disidencia, y ahora yo, una humilde técnica de enfermería, estaba usando exactamente la burocracia del sistema para exponer la podredumbre ética que ella escondía bajo la bata inmaculada. El miedo a la represalia era real, palpable. El resto del turno fue una niebla de ansiedad. El señor Benicio durmió en paz hasta las 6 de la mañana, y la doctora Lucia no hizo más intentos de abordarlo. Exactamente a las 7:30, el turno terminó, y me cambié rápidamente. En el vestuario, miré mi reflejo. Mi rostro estaba pálido y cansado, pero había un brillo de determinación en mis ojos que no veía hacía años. Había enfrentado al monstruo. Salí del hospital con el móvil en el bolsillo, donde las pruebas estaban seguras, y la certeza de que la verdad, por más secreta que fuera, había sido finalmente sembrada. Al pasar por la recepción, vi a un funcionario de traje discreto, que yo sabía que era uno de los mensajeros del comité de ética, entrando en el sector. Mi corazón dio un brinco de alivio. La bomba de relojería había sido accionada. En las semanas siguientes, una quietud extraña planeó sobre la ala de oncología y paliativos. La doctora Lucia continuó su rutina, con la misma frialdad clínica y el broche de búho en el pecho, pero su presencia parecía haber perdido un poco de aquella aura inquebrantable. Todavía daba sus clases de realismo, pero yo percibía que estaba siendo más observada, no solo por mí, sino por los residentes e incluso por algunas enfermeras, jefe, que antes la temían demasiado para cuestionar. El comité de ética actuó con la discreción que el caso exigía, y yo sabía que habían recuperado el sobre. El señor Benicio, para mi inmensa alegría y la furia silenciosa de Lucia, pasó la Navidad. Incluso le dieron el alta para pasar la Nochebuena en casa, y cuando me abrazó en la despedida, me dio una sonrisa que parecía tener la luz de todos, los soles del mundo, una sonrisa de quien había vencido a la estadística fría. La señora Helena también tuvo una mejoría sorprendente, reencendiendo su esperanza de una forma que desafiaba la lógica de aquella médica. Cerca de 3 meses después de mi denuncia, la solución vino de forma anticlimática y, al mismo tiempo, sorprendente. Nadie nunca habló abiertamente sobre lo que sucedió en el comité de ética. No hubo despido público, ni titulares en el periódico del hospital. Apenas una mañana, la secretaria de la dirección pasó por el puesto de enfermería y, con una sonrisa seca, informó que la doctora Lucia había aceptado una oportunidad académica irrecusable en otra ciudad y que dejaría el cuerpo clínico con efecto inmediato. No apareció en el turno siguiente. Su taquilla estaba vacía, y el portalápices en la barra parecía extrañamente más ligero. El broche de búho se fue, llevado por la propia arrogancia que la derribó. La frialdad no venció a la empatía. La voz de los pacientes, por detrás de aquel audio crudo, había sido escuchada.
Yo nunca supe si fueron solo las grabaciones de audio o si la presión del comité de ética hizo que la directiva actuara por detrás de las cortinas, forzando una salida honrosa para evitar un escándalo público. Pero el resultado fue el mismo. La toxicidad desapareció de nuestro sector. Mi trabajo y el señor Benicio estaban salvos. Él, incluso, me mandó una tarjeta de Navidad al año siguiente, con una foto suya bajo la nieve artificial de un centro comercial, riendo. La doctora Lucia consiguió huir de las consecuencias legales, manteniendo su carrera intacta, pero yo sé, y el comité de ética lo sabe, que fue obligada a apartarse de la oncología paliativa por falta de humanidad. Hasta hoy, nunca conté esta historia a nadie, aparte de ustedes. Mi móvil todavía guarda aquellos archivos de audio, como un recordatorio pesado de que, a veces, la única manera de salvar la dignidad es rompiendo el silencio.